Hola, buenas tardes. Hoy para mí es presentar al profesor Muñoz Conde. Justo hace un año fue nombrado doctor honoris causa por esta universidad. Creo que no es exagerado decir, ni mucho menos, que estamos ante la figura más relevante del derecho penal en este país. El profesor Muñoz Conde es catedrático en la Universidad Pablo Olavide, se formó en Alemania, tiene el premio von Humboldt, ha realizado más de 30 libros, 300 artículos, traducidos a diferentes lenguas, él mismo habla 7 idiomas, ha impartido conferencias por todo el mundo ya, es nuestro gran embajador del derecho penal. Su obra alcanza todos los ámbitos del derecho penal y procesal penal. Destacar su manual de parte especial y su manual de parte general con el que la mayoría de nosotros nos hemos formado. Quizás la característica esencial de su obra es que nos ha enseñado que no es una disciplina aséptica. En toda su obra pivota un gran compromiso, un compromiso político y un compromiso social. Es una obra muy garantista y respetuosa con los principios del derecho penal y ha sido nuestra guía para buscar un derecho penal más justo y más humanitario. Yo creo que esa es la gran lección que hemos aprendido de él y que intentamos desarrollar cada uno en nuestro ámbito y en lo que investigamos dentro del derecho penal. Quiero resaltar los vínculos que tiene con esta universidad. Parece ya una tradición que le tengamos aquí todos los años, pero es que tenemos el privilegio siempre de disfrutar en primicia de lo que son sus investigaciones durante el año. Primero nos las cuenta aquí en Salamanca y después las publica. Y, como no, agradecerle que la mayoría de nuestras carreras universitarias han sido apoyadas y avaladas por él. Por lo tanto, para mí hoy es un gran placer y le agradezco mucho que esté un año más aquí. Nos va a hablar, y quiero pedirles disculpas porque me confundí yo al poner el tema, va a hablar sobre la participación del particular en los delitos especiales, aunque inicialmente estaba programado la configuración del tipo de injusto, criminalización primaria y secundaria. Pero como estamos ante un gran genio, sin lugar a dudas estoy segura que nos va a entroncar una conferencia con la otra. Y además nos va a hablar del proyecto de que hoy se ha aprobado en el Congreso, porque es capaz de eso y mucho más. Muchas gracias. Sí. Ahí arriba. Ah, qué bien. Pero no se caiga. Gracias, señor. Creo que está bien. Hola, buenas tardes o buenas noches o tardes noches. Querida Ana, en primer lugar, muchas gracias por tus amables y exageradas palabras de presentación, que se deben en buena parte a nuestra ya vieja amistad. En todo caso, por supuesto, es para mí una gran satisfacción estar de nuevo en esta universidad, en esta maravillosa ciudad y concretamente en una universidad que se encuentra aquí y me ha pedido que lo excuse su asistencia por el que fue rector de esta universidad y maestro y jefe de toda una escuela a la que yo me siento también muy vinculado, el profesor Ignacio Verdugo. Pero después han seguido otros muchos
con los que yo me siento igualmente vinculado y a los que considero discípulos, porque yo no soy maestro de nada, pero sí excelentes compañeros y todavía mejores amigos. Por eso, cuando vengo a esta universidad, pues vengo con mucha alegría, con mucha satisfacción, y un año tras otro, pues yo creo que empezaron estos cursos, no creo que me haya perdido ninguno, y siempre he venido a dar alguna conferencia de clausura, de inauguración, o una más de las muchas que se dan aquí. Y además, como cada año, procuro, porque es al comienzo del año, que el tema de la conferencia sea una primicia del tema en el que estoy ahora especialmente interesado. A mí esto de trabajar siempre el mismo tema me parece muy aburrido, de modo que procuro cambiar para distraerme de un tema a otro y normalmente coincide mi cambio de interés con las vacaciones de las Navidades, cuando uno está en casa y no tiene nada que hacer, nada más que comer y comer demasiado y pensar en lo que vamos a hacer en el nuevo año que comienza. Y los buenos propósitos es decir, voy a trabajar sobre este tema. A veces no es el tema que finalmente ocupa mi atención, pero dentro de los muchos que puedo tener en la mente, el de Salamanca siempre es el primero y sobre el que realmente hablo por primera vez, y después muchas veces lo transformo en artículo, en monografía, otras veces lo olvido y me paso a un tema diferente. Pero evidentemente del tema del que les voy a hablar es un tema del que les voy a dar alguna primicia. Pero antes que nada quiero hacer una aclaración. Cuando me preguntó Ana de qué tema quería hablar, esto sería pues en el mes de octubre o noviembre. Y entonces yo tenía en mente uno que me parecía por su título especialmente sugerente. Nada más y nada menos que la configuración del tipo penal, las diferencias entre criminalización primaria y criminalización secundaria. Después le dije otro tema, y evidentemente cuando he visto que en el programa, por lo menos de Internet, estaba el primero, me he quedado un poco diciendo, ¿y ahora cómo resuelvo el problema? Porque el de la criminalización primaria y criminalización secundaria lo he dejado un poco al margen para ocuparme muy concretamente en los últimos meses, y yo diría que últimas semanas, de un tema del que alguno ya se habrá asustado, porque es un tema de alta dogmática y por lo tanto bastante complejo y yo diría que un tanto aburrido. La atenuación de la pena en los delitos especiales. Pero antes yo querría explicarles un poco por qué iba a hablar de la criminalización primaria y secundaria en la configuración del tipo penal. Y después intentaré, si tengo arte para ello, vincularlo al siguiente tema, que yo creo, por lo menos eso espero demostrarles, que tiene mucha relación. Y es que, en principio, no les voy a decir a ustedes nada que sea nuevo, lo que sea delito, los comportamientos que se califiquen como delito y las penas aplicables a los responsables del delito se configuran conforme al principio de legalidad por la ley penal. No hay otra fuente del derecho penal creadora de delitos que la propia ley, a distintos niveles, según el país y el régimen constitucional que tenga. ¿Y qué papel tienen aquí los jueces? Bueno, pues en principio y en teoría, de acuerdo con la división de poderes, lo que ya en su momento Montesquieu, no son más que la boca que pronuncian las palabras de la ley. Esto es lo que se suele explicar y en principio es válido, incluso con apoyo constitucional, y son las bases del Estado de Derecho y de la separación de poderes, aplicados naturalmente al derecho penal. Sin embargo, a lo largo de mi vida académica, que va a terminar muy pronto desde el punto de vista oficial, porque me jubilo este año, he comprobado que eso es solo verdad a medias y para una exposición para alumnos de primero, para no asustarles demasiado, por lo menos las bases más elementales del derecho penal, pero que en la realidad no se da esa imagen tan ideal como parece a primera vista. He podido comprobar, y ustedes lo saben igualmente, que a partir de la ley, las instancias encargadas de su aplicación, en primer lugar, naturalmente, los jueces, pero también todo el aparato judicial, Ministerio Público, Policía, aportan a veces mucho más de lo que la propia ley dice.
hasta el punto que se convierten en una instancia de criminalización secundaria que no es de menor importancia, simplemente que viene, por lo tanto, secundaria en el sentido temporal de la palabra. Y eso, en principio, es inevitable. Se trata de la determinación de los hechos a los que se va a aplicar la ley. La prueba de un hecho de lo que en la ley, en el lenguaje procesal, se llama libre valoración de la prueba. De la prueba puede ser arbitraria, que no puede ser contra las leyes de la lógica, contra las leyes científicas, pero que en la verificación de la verosimilitud de la declaración de un testigo, pues depende de la apreciación de la subjetividad del juez o de los jueces en un tribunal, el que se le dé mayor o menor o ninguna credibilidad. E incluso a veces leyes científicas son discutibles porque tampoco aclara al 100% las pruebas de tipo hematológico, de tipo de identidad, etcétera, etcétera. Y al final los jueces interpretan esas pruebas conforme a su sano sentido, que si no va contra la lógica, pueden ser absolutamente contradictorias con la apreciación que hagan otros jueces. Ahí tenemos ya algo que es muy importante, que esa ley que va a ser aplicada a los hechos depende mucho de cuáles sean los hechos que se estimen como probados en el proceso. Si fuera solo eso, diríamos, es imponderable las impurezas del proceso penal. El proceso penal no es un laboratorio, la búsqueda de la verdad en el proceso penal no es la búsqueda de la verdad científica, sino de una verdad forense, etcétera, etcétera, y sobre eso se puede dar una conferencia, incluso yo he escrito algo al respecto. Pero es que yo creo que también en la interpretación de la ley, los jueces pueden hacer de su capa un sayo y pueden aportar, tanto para aplicarla en un sentido o en otro, criterios que solo, muy difícilmente o solo indirectamente se derivan de la ley. Pongamos un ejemplo, el más simple de todo, el del delito de homicidio, escrito en cualquier código penal de nuestros países o de cualquier país civilizado, como el que matare a otro, el que privare de la vida a otra persona. Y bien, empezamos con la teoría de la causalidad, la de la eficiente, la de la causalidad adecuada, la de la conditio sine qua non. Por lo pronto, para imputar el resultado muerte de alguien habrá que conectarlo con una acción de otra persona que ha causado esa muerte. Pero el haberlo causado es ya suficiente. Obviamente no, ahí empiezan una serie de problemas de determinación de la prueba, pero también de la teoría de la causalidad que se utilice. Un momento determinado la dogmática penal añade otra cosa más, que es la imputación objetiva. Mi maestro Roxin se destaca fundamentalmente en la creación de una teoría que no solo requiere la causalidad, sino que la acción que ha causado el resultado sea una acción que ha incrementado el riesgo, que ha creado un riesgo o que ha incrementado un riesgo más allá de lo permitido. ¿Cómo se mide el riesgo? ¿Cuándo una velocidad más o menos permitida o más o menos fuera de la que está permitida puede ser conectada con el resultado de un accidente, de un homicidio, etcétera? En una manipulación de una máquina, de un reactor nuclear, ¿qué nivel de riesgo? ¿Cuál es el nivel de riesgo permitido? ¿Cuál es el que permite, no solo ya en el caso de que se cause un resultado, decir que eso es causa de ese resultado, sino también imputarlo, por lo menos objetivamente? Hay un termómetro, un barómetro, un metro que nos diga qué nivel de riesgo. Hay unos criterios, obviamente, en la circulación, las velocidades máximas permitidas, pero evidentemente ahí ya empiezan los jueces a hacer de su capa un sayo, a imputar ese concepto que es fundamental para imputar el resultado de homicidio producido o causado por una persona. Y si hablamos de la comisión por omisión, dejar morir de hambre a una persona, dejarlo sin asistencia un día de frío como el de hoy en Salamanca, ¿es homicidio en comisión por omisión o es simple omisión del deber de socorro? ¿Se imputa el resultado o no? Teoría de la posición de garante, teoría de la causalidad hipotética, que es tan complicada que incluso para los máximos especialistas en casos de ese tipo hay muchas discusiones sobre cuándo un sujeto no solo tiene el deber de socorrer, sino también el deber de impedir un resultado y de responder si ese resultado no se produce. Ponemos los casos de las personas especialmente obligadas a impedir resultados, pero evidentemente fuera de esos casos más o menos de laboratorio, la mayoría de las veces tenemos muchas dudas
respecto a si se imputa o no un resultado que se ha producido por omisión de una conducta que podría haber impedido ese resultado. Y no digamos nada si nos vamos al tipo subjetivo. ¿Cuándo hay dolo? ¿Cuándo hay culpa? ¿Cuándo es dolo directo? ¿Cuándo es eventual? ¿Cuándo es culpa consciente o inconsciente? Las diferencias son notorias. Y la configuración del tipo de un delito de asesinato, que a mi juicio requiere dolo directo, de un homicidio, que puede ser suficiente con el dolo eventual, o de en un caso de accidente de tráfico, eso cualquiera que lea un libro de derecho penal, incluso elemental, en la doctrina de una parte general para alumnos de primero, verá que la teoría de la voluntad hace que cada uno pueda decir lo que quiera sin salirse de la ley, que solo habla de dolo o culpa o imprudencia, como dice el Código Penal español. Bueno, con esto solamente quería ponerle de relieve que evidentemente no podemos prescindir del que en definitiva es el juez, y que en ese momento de aplicación de la ley muchas veces no es lo que importa la ley misma, sino lo que el juez decide conforme más o menos a lo que la ley haya previsto. Miren, hay un silogismo muy fácil de entender en la lógica jurídica clásica que está basada en la lógica aristotélica. Premisa mayor, bueno, Aristóteles decía todos los hombres son mortales, Juan es hombre, luego conclusión, Juan es mortal. En el derecho penal podría ser premisa mayor, el que matare a otro será castigado como homicida con la pena de 10 a 15 años de prisión. Premisa menor, Antonio ha matado a María. Antonio deberá ser castigado con la pena prevista en la premisa mayor. Ya hemos dicho que solo para interpretar la ley en casos de causalidad, de imputación objetiva, de comisión por omisión, de dolo, de imprudencia, tenemos que recurrir, o los jueces tienen que recurrir a sus propios criterios, a su formación jurídica, a los libros, a los precedentes de los tribunales, lo que llamamos jurisprudencia, y a la determinación del hecho concreto de si Antonio mató a María, a una prueba que puede ser pericial, testifical, contradictoria, etcétera, 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 para llegar después a una conclusión que puede incluso, en las reglas de determinación de la pena, llevar a límites mínimos, a límites máximos dentro del marco penal que permita la ley. A mí me parece un acierto de la criminología crítica el que, a través de las llamadas teorías del etiquetamiento, distingue entre lo que era el título de la conferencia originaria, criminalización primaria, la que hace el legislador, criminalización secundaria, la que hacen las instancias encargadas de la aplicación de la ley. En la criminalización primaria se pueden hacer todo tipo de críticas. Los códigos a veces se caracterizan más por lo que no castigan que por lo que castigan. Pero incluso en un y el que se avecina en la reforma que acaba de ser aprobada hoy y que será ya la reforma definitiva apenas pase el trámite del Senado del Código Penal español, se criminaliza casi todo. Hoy estamos en una tendencia a criminalizar en demasía y además muy severamente. Se puede hacer una crítica de la legislación, una crítica de los códigos penales anticuados que apenas ven más que los delitos clásicos contra la propiedad, el robo, el hurto, y no ven los delitos económicos. Hoy día se reproche a los códigos penales modernos, no se le puede hacer, pero siempre hay una ideología detrás de la ley. Pero mucho más importante es después la ideología y todos los factores mediáticos, políticos e ideológicos que están detrás de los aplicadores de esa ley. Poder judicial o instancias del aparato judicial, incluyendo naturalmente, además de los jueces, el Ministerio Público, policía, funcionarios de prisiones, etcétera, etcétera. Bueno, este era el tema principal de mi primer tema de la tesis, del título que propuse en la primera vez. Pero después, por una serie de cosas y de coincidencias que me vienen a las manos casi sin esperarlo, y dado de que yo aquí he dado sobre las relaciones entre un famoso penalista de gran influencia en nuestro derecho penal hispano y latinoamericano, como fue Mundo Mesget, y el derecho penal nacionalista, del que fue uno de sus principales representantes, pues siempre me ha quedado como una especie de curiosidad de
ver que muchas de las construcciones de la dogmática penal alemana, a la que yo venero y le debo prácticamente la mayor parte de mi formación jurídica, elaboradas después de la Segunda Guerra Mundial, tienen un componente de ocultamiento, de relación encubierta con el pasado brutal, del que se quería salir y olvidar completamente, nacionalsocialista, que ya casi de forma intuitiva, siempre que veo algún tema, finalismo, causalismo y tantos otros que se discutieron en esa dogmática penal alemana, en la que yo me formé, y casi todos los de mi generación y los de la generación anterior, pues tenga la sospecha de que tenga que ver con algún tipo de ocultamiento del pasado nacionalsocialista. Incluso en un tema como el de la atenuación de la pena del partícipe en los delitos especiales. Y no solo ya porque exista un precepto legal que se introduce en una determinada época en el Código Penal alemán, sino también por la aplicación que hicieron los tribunales alemanes en esa época. Como ese precepto al que me voy a referir ahora mismo fue después introducido en el artículo 65.3 del Código Penal español en la reforma del 2003, y está vigente y no se elimina en esta reforma, empecé a imaginar o a pensar qué relación podía tener, qué finalidad tiene el legislador cuando dice que si un particular, un empresario, colabora en un delito especial de un funcionario, de prevaricato, de peculado o malversación, tenga que ser castigado con una pena menor. Es un tema interesante que además he visto que en la dogmática penal alemana se ha planteado desde el siglo XIX y que daba lugar a una opinión mayoritaria de que no, que el que participa con un delito de corrupción, pues aunque no sea el funcionario corrupto, debe de ser castigado con la misma pena. Sin embargo, y ahora empezamos con la historia, cuando esa era una cuestión puramente doctrinal sobre la que no se había ocupado el legislador, que había dejado el tema a la doctrina o a la jurisprudencia, el año 1968 se introdujo en el Código Penal alemán lo que entonces era el artículo o parágrafo 52, y después ya con una reforma posterior se cambió la numeración de la parte general y actualmente es el parágrafo o artículo 28.2, con la misma redacción que tuvo cuando se introdujo en el Código Penal alemán el año 1968. Es curioso que se introdujera esa fecha, porque después hubo una reforma muy importante del Código Penal, el año 69, año en el que yo estaba ya empezando mis primeros estudios en Alemania. Pero este precepto que voy a comentar ahora se introduce un año antes y, curiosamente, no en una reforma penal, sino en una reforma, en una ley que se hizo para regular el poder sancionatorio de la Administración, en la ley de las contravenciones administrativas. Y ahí, en una disposición final transitoria, se dice, se introducirá en el apartado 2 del parágrafo 50 del Código Penal el siguiente párrafo. Si faltan en el partícipe las específicas cualidades, relaciones o circunstancias personales, elementos personales especiales que fundamentan la penalidad del autor, la pena correspondiente debe ser atenuada conforme a la pena de la tentativa. Ahí ya tenemos una decisión legislativa que, de golpe y porrazo, solucionaba un problema que se había planteado en la dogmática penal alemana desde mucho tiempo antes. Debe de ser castigado el particular en un delito especial cuya pena se fundamenta en cualidades especiales del autor con la misma pena que el autor, o debe de ser castigado con una pena inferior. La cuestión puede ser muy discutida, y de hecho lo sigue siendo, pero el legislador, a través de una ley de infracciones administrativas, decidió el tema de una forma definitiva. ¿Y por qué? De forma tan solapada y extraña, este precepto. ¿Y qué aplicación hicieron los tribunales alemanes de este precepto? Lo vamos a ver inmediatamente. Ha dado lugar incluso a una famosa novela. Pues muy bien, por aquella época se había comenzado con mucho esfuerzo a revisar el pasado criminal de muchos del régimen que habían participado en el Holocausto.
que habían cometido crímenes horribles. En Auschwitz, en los campos de concentración, quemando en la sinagoga familias enteras de judíos, etc. A Prudencia se le ocurrió una tesis, que es la tesis subjetiva de participación, que ya tenía antes, según la cual, en estos casos, los que ejecutaban los hechos de su jefe no actuaban con ánimo de autor, animus autoris, sino con animus con ánimo de cómplice, y que, por lo tanto, aunque ejecutaran materialmente los hechos, al actuar con ese ánimo, no de autor, sino de cómplice, la pena que se les podía aplicar era la de cómplice. La pena de cómplice en asesinato, en Alemania en esa época y también en la actual, puede rebajarse hasta 3 años de prisión. Y es lo que se hizo en los pocos casos que hubo de sujetos convictos y confesos de que habían participado en verdaderas masacres en el Holocausto. Esta tesis fue criticada por mi maestro, de eso he escrito un artículo que él mismo me ha alabado mucho y que ha sido después nada menos que origen de muchas polémicas en países como Perú, con el caso Fujimori, en Argentina, con el caso de la dictadura, de Videla, etc. Y es que Roxin dijo, no, yo no estoy de acuerdo con esa teoría. Esa teoría se basa en una premisa incorrecta, porque aquí se trata de un aparato de poder criminal, SS, el del régimen nazi, y en este caso los meros ejecutores serán autores de asesinato, pero los que están en la cadena de mando, los que están detrás, desde Hitler hasta por toda la cadena jerárquica del grupo criminal de las SS, son autores mediatos. Oiga, pero el autor mediato es el que se momento de un niño, de un enfermo mental, de alguien que incluso no sabe que está cometiendo un delito, y aquí los ejecutores cometían un delito. Y esa fue la principal objeción que se le hizo a la tesis de Roxy. Pero esa tesis, que en Alemania no fue acogida, que fue silenciada, la formuló Roxy en el año 62, e incluso hasta, lo he publicado y él mismo lo ha reconocido, fue vetada y no se publicó en el artículo a la revista a la que lo mandó, en otro lugar. Esa tesis después fue aplicada en el caso del proceso contra los generales dictadores de la dictadura argentina y más recientemente en el caso de Fujimori en París. Y finalmente, por fin, en Alemania, el muro para a los dirigentes de la antigua República Democrática Alemana, el Tribunal Supremo alemán abandonó la tesis subjetiva y aplicó la tesis de Roxin, calificándolo a los responsables máximos dirigentes del poder de estos regímenes como autores mediatos. Bueno, pero eso ha sido más recientemente e ha sido objeto de discusión de la que no me voy a ocupar ahora, porque no tiene nada que ver con el tema, o solo indirectamente. También en los años 60, después de 15, 20 años, hay una película en Alemania que se llama Los asesinos están entre nosotros, por las razones que sean, y porque en la Guerra Fría a los americanos les interesan más gente con pasado nacionalsocialista muy feo, pero que eran anticomunistas, y en la Guerra Fría lo que querían era que fueran anticomunistas. Agentes de las SS se pasaron a la CIA, etcétera. Catedráticos como Merge ocuparon puestos aún más importantes desde la Comisión de Reforma del Código Penal, etcétera. Había un cierto malestar, obvio. Había gente que decía, pero si este tipo era un asesino, este tipo mató a mucha gente, ¿cómo está en libertad? ¿Cómo es juez? ¿Cómo es catedrático? Y hubo un fiscal que curiosamente murió exactamente igual que ayer o antes de ayer murió el fiscal argentino, Fritz Bauer, que en los años 60 inició el proceso de Auschwitz. Empezó a identificar a los responsables de Auschwitz que estaban en libertad e incoó contra ellos un proceso. En ese proceso, Fritz Bauer mantuvo la tesis de que se trataba de coautoría, de autores formando parte de un grupo con división de y que, por lo tanto, todos los que intervenían en Auschwitz, en las distintas funciones de aparatos burocráticos, en las cámaras de gas, etcétera, eran igualmente autores. Y esa tesis fue acogida por primera vez en la condena que hubo en el proceso famoso de Auschwitz en Frankfurt en los años 60. Una vez que terminó ese proceso, el año 68, pocos meses antes de la reforma del Código Penal, donde se introdujo este artículo 50, Fritz Bauer apareció muerto en la bañera de su casa por un exceso de barbitúricos o por cualquier otro medicamento equivocado que había tomado. No digo nada.
queda el hecho. Pero evidentemente aquello en gente muy importante del gobierno o de los altos cargos del poder de la administración alemana engendró un cierto miedo. Caramba, que menos algún pasado que ocultar. ¿Y qué hacemos? Los tribunales empiezan a castigar y empiezan además a castigar como autores, ya no con la tesis de la complicidad. Fritz Bauer, el joven Roxin, ha publicado un artículo ahí muy bravo en el sentido de que se trata de autores, aunque sean autores mediáticos. Y entonces, sospechosamente, aparece este artículo en una ley de infracciones administrativas. Si se tiene en cuenta que el secretario de Estado de Justicia en Alemania en aquella época era nada menos que Eduard Drechel, que tenía procesos en la otra Alemania, porque cuando fue fiscal de menores en Innsbruck, guerra, pidió reiteradas veces la pena de muerte para los jóvenes desertores menores de 18 años, etcétera, uno entendería que Drechel tuvo que intervenir en algo en esa reforma. El caso es que esa reforma se produjo. ¿Y qué efectos podía tener en la persecución de los delincuentes nazis? Curiosamente lo tuvo ahí inmediato. Se fundamentaba la calificación de asesinato en base a que en el Código Penal alemán uno de los motivos o uno de los elementos agravantes para calificar el homicidio como asesinato y con prisión perpetua era el móvil, el móvil abyecto, el móvil bajo, entendiendo como tal también el móvil racista. Y los tribunales entendieron que el móvil racista se daba en Hitler, en Göring o en Heydrich, pero no en los simples ejecutores que actuaban sin ningún ánimo de ese tipo, simplemente cumpliendo órdenes. Por lo tanto, a ellos no les era aplicable el tipo de asesinato, sino el de simple homicidio, con una consecuencia. La pena del homicidio prescribía a los 15 años, el 7 de mayo de 1960. Y todos los procesos que había incoado contra los criminales nazis por asesinato, que fueron calificados como homicidio, fueron sobreseídos. En el año 68, una vez que entró en vigor este precepto, el Tribunal Supremo alemán entendió que no se trataba sino de homicidio, y que el homicidio había prescrito el 7 de mayo del 60. Eso fue un escándalo. Y hubo mucha polémica, no tanto jurídica como mediática. Pero ¿cómo van a quedar en libertad? Después se aprobó una reforma posterior diciendo que los delitos estos no prescribían, pero todos esos procesos fueron sobreseídos. Sobre ese caso hay una novela muy interesante de von Schirach, por cierto, el nieto de un antiguo nazi que fue ejecutado en Nuremberg, un abogado de Berlín, no tiene nada que ver con su abuelo, que se llama El caso Colini. Les aconsejo que lo estudien porque o lo lean, un librito pequeño, no es que sea una gran cosa, pero explica muy bien qué es lo que sucedió en Alemania entonces, con una reforma que aparentemente nada tenía que ver con el tema de la persecución de los criminales de guerra nazis. Es muy curioso que un texto legal que no tenía ninguna connotación ideológica, como el que acabo de decirles, el párrafo 50, pudiera ser utilizado para resolver un problema político que en la Alemania de aquella época seguía siendo, ahora ya no, pero entonces un problema muy incómodo, porque vivían los mismos que tenían un pasado que tenían que ocultar. No voy a entrar en más detalle, he escrito sobre eso, es más, he escrito ahora un trabajo específicamente sobre ese tema que aparecerá también en Argentina, aquí en España en la revista Penal, etcétera, etcétera, por lo tanto no entro en más detalle. Ahora voy a entrar en lo que es el equivalente al párrafo 28.2 del Código Penal alemán, antiguo, 52, en el Código Penal español. ¿Y qué función puede cumplir? Un precepto legal muy abstracto sobre la participación de los particulares en los delitos especiales en la aplicación que de ese precepto se haga por los tribunales de justicia en un momento en que cuando uno abre el periódico o mira el noticiario, lo primero que aparece es el último caso de corrupción o el último caso de delito económico vinculado a la corrupción sistémica que se ha dado en este país y que se está descubriendo como las flores nacen en la primavera tras una lluvia. Algo que realmente es preocupante y que avergüenza mucho a los que nos quedamos sorprendidos al ver a qué niveles había llegado
la política española, sobre todo en los más importantes partidos que son los que deciden esa política. No entro tampoco en más detalles, simplemente vamos a ver por qué en el año 2003 se introduce un precepto similar al del Código Penal alemán para resolver un problema que ya la sentencia había venido resolviendo sin base legal y qué papel puede jugar en estos casos en los que, como en la ley de Mahoma, si hay un corrupto es porque hay un corruptor. Y tan corrupto es el que da como el que toma. Aunque se emplee para otro contexto también famoso el tema de la ley de Mahoma. Quiero decir con esto que habrá que ver hasta la posibilidad de atenuación de la pena del particular en los delitos especiales, fundamentalmente en los de los funcionarios corruptos, puede tener algún sentido o puede tener alguna finalidad que, por más que pueda ocultarse, cuando uno profundiza en ella, no se trata de ocultar ahora pasados nazis, pero sí a lo mejor de ocultar pasados corruptores de importantes empresarios que han corrompido o han intervenido en los casos de corrupción. Pero de eso me ocupo después. Ya vamos a empezar, después de este breve antecedente histórico, en Alemania. Por cierto, esta historia del artículo 28.2 o 50.2 anterior a la reforma del 69, no la verán nunca en un libro alemán. La dogmática no se ocupa de esas cosas. Yo la vi por casualidad y pregunté cómo, me pasó igual que con el tema de Mesge, ¿cómo es que esto no se dice? Bueno, estaba ahí. Y evidentemente uno se investiga y se encuentra que aquello fue un escándalo, claro está. Escándalo que motivó que posteriormente se aprobara la no prescripción del asesinato, pero eso fue mucho después y ya los procesos habían sido sobreseídos todos. Bien, pues volvemos ahora al Código Penal español y al artículo 65.3, que en relación con el tema del que estoy hablando dice lo siguiente: cuando en el inductor o en el cooperador necesario, no en el cómplice, no dice nada respecto al cómplice, cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales, es facultativo, no es obligatorio como en Alemania, podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate. Así, en abstracto, de derecho penal uno dice qué delitos son los que fundamentan la culpabilidad del autor en base a cualidades personales. Fundamentalmente, algunos delitos económicos y, sobre todo, los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la administración pública a la que le deben su obediencia y su respeto. Pero el particular que interviene en la realización de esos delitos como inductor o cooperador necesario puede ser castigado con la misma pena. Debe de tener una pena atenuada. Puede ser incluso declarado impune en la medida en que él no tiene ninguna vinculación con la administración. El tema es discutible, lo confieso. Y hay libros, lo he visto en Perú, en mucha bibliografía, con Internet y en los libros que he manejado al respecto, donde se dan todo tipo de soluciones antes del artículo 65.3, introducido en la reforma del 2003, y posterior interpretación de este artículo 65.3. No voy a entrar ahora en la discusión teórica, voy a decirles cuál sería la aplicación práctica de este precepto, si es que tiene alguna, y qué razones hay para haberlas introducido. Desde luego, ya les he dicho, después de 40 años de ejercicio como profesor y haber pasado de la dictadura a la democracia y dentro de la democracia distintas oscilaciones de izquierda o de derecha, más progresistas o más conservadores, aunque en derecho penal todos son conservadores, todo hay que decirlo, pues he llegado a pensar que ninguna reforma del Código Penal es inocente, que detrás siempre hay alguna motivación que puede ser incluso loable o encomiable, pero desde luego que está detrás y que hay que tenerla en cuenta. Sobre todo, como pasa siempre con la voluntad del legislador, cuando son reformas muy recientes. Interpretar la voluntad del legislador en el siglo XIX, cualquiera sabe, tuvieron su razón de ser. Uno estudia un poco de historia y sabe que detrás de cualquier norma hay una decisión política. Y en ese sentido, decir que el derecho penal no tiene nada que ver con la política, o que la política criminal, como decía von Lise, es o el derecho penal, perdón, la infranqueable barrera de la política criminal, es una frase poco acertada.
porque el derecho penal es una creación política del órgano legislativo, que es el órgano político por excelencia. Pero vamos, tampoco se puede adjudicar una ideología política de los artículos, que más o menos vienen de una tradición. Para castigar el homicidio no hace falta decir qué ideología había detrás, porque entra dentro de un estereotipo cultural más o menos asumido a través de los siglos. Pero a veces, cuando hay algunos preceptos que tienen nombres y apellidos en un determinado contexto, que salen como respuesta a un problema determinado en ese momento, en ese país, es conveniente saber qué es lo que hay detrás del precepto. Y efectivamente, aquí parece que no debe de haber nada detrás de este precepto, pues estábamos ya en una época de normalidad democrática y que en el fondo venía a reproducir una teoría que no era dominante en España, de que el partícipe en los delitos de los funcionarios tiene que ser castigado con una pena inferior. La reforma dice podrá, los jueces y tribunales. Bueno, ¿y qué habían hecho los tribunales españoles hasta el año 2003? Interesante. ¿Hasta qué punto era necesaria esta declaración del legislador? Si ya los tribunales tenían algún tipo de solución. Cuando digo los tribunales me refiero naturalmente a la jurisprudencia al más alto nivel, es decir, al Tribunal Supremo, que obviamente vincula a los tribunales inferiores. El Tribunal Supremo había resuelto ya este tema de muchas formas. Curiosamente, cuando hace ya tanto tiempo, que casi da vergüenza recordarlo, porque es casi como confesar la edad de uno, pues en mi tesis doctoral sobre el delito de alzamiento de bienes, para los países que no tengan ese delito en el Código Penal, la gran raigambre española es una insolvencia fraudulenta, el deudor que oculta sus bienes para no pagar a sus acreedores para evitar la satisfacción de sus acreedores, el embargo, etcétera, pues sigue siendo, y ahora más en época de crisis, un delito previo al falimento, previo a la quiebra, sin duda muy interesante, no de rara comisión. Los deudores procuran, cuando vienen a la ruina, no pagar. Y naturalmente, si hay algunos bienes, quitarlos de en medio, ponerlos a nombre. Si hay separación de bienes de la mujer o de la suegra, o de algún amigo íntimo que colabora como cooperador necesario, obviamente, en un contrato de compraventa ficticio. Cuando yo hice la tesis doctoral sobre el delito de alzamiento de bienes, que tuvo éxito y que me animó después a ver que con los libros también se podía hasta ganar dinero, porque si se vendían y entonces no había ni internet ni fotocopias, pues me encontré que con el caso de la persona que se prestaba a hacer un contrato de compraventa ficticio, era muchas veces la mujer en caso de separación de bienes, la suegra, algún pariente próximo. Y bueno, el delito de alzamiento de bienes es un delito especial. ¿Quién puede ser autor de ese delito? El deudor. En principio, el deudor, y dice el deudor que se alzare con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. Entonces, la tercera persona tiene que ser castigada como el deudor. Me presto con mi amigo Juan a que ponga mi nombre como un contrato de compraventa ficticio su casa. Evidentemente estoy cooperando necesariamente, pero no soy autor en sentido estricto, porque el delito se fundamenta en la culpabilidad de ese autor específico, que es el deudor. Sin embargo, curiosamente, en la jurisprudencia de aquella época, estoy hablando de los años 60, que es cuando yo hice la tesis doctoral, sobre todo era oscilante. Unas veces era como cooperador necesario, pero otras veces se castigaba como cómplice. Hacía ese contrato ficticio con el deudor de transmisión de sus bienes. Y me fijé un día en por qué esto sucedía. Se trataba normalmente de la mujer y de la suegra. Y yo decía, muy de aquella época, también ahora a lo mejor sería quizás menos, porque la mujer ya va en condiciones de igualdad. El tribunal se plantearía, oye, si metemos a la pareja y a la abuela también en la cárcel, quedan los... Le aplicamos la pena del cómplice y así sale con una pena que puede ser suspendida condicionalmente y no tiene que ir a la cárcel. Digo yo que esa sería la razón porque no veía otra, porque en otros casos se aplicaba la figura del cooperador necesario que tenía la misma pena y no se le atenuaba que el autor deudor. Curioso, y eso es una cosa que ya en aquella época me ocupó, la participación del no deudor en el delito de fraudulenta realizada por el deudor. Participación de un particular en un delito especial. La primera vía que teníamos la jurisprudencia española, que pronto, sin embargo, fue abandonada. Cuando le he seguido la pista a este tema, me he encontrado la reforma del 2003 con otra
solución que le dio el Tribunal Supremo. Se trataba de un caso cercano a Salamanca, de Burgos, de prevaricación urbanística, de que unos constructores, de acuerdo con el alcalde de esa ciudad y tal, habían hecho unas planificaciones, evidentemente habían cambiado el plan urbano para favorecer la construcción de edificios, etcétera, en una zona que en principio estaba declarada como zona verde, lo típico. Y se enjuicia a los funcionarios y al propio alcalde por el delito de prevaricación. Pero claro, independientemente de que no se podía probar el cohecho, el soborno, había un movimiento de los empresarios constructores que fueron acusados por un delito que ellos no eran funcionarios. Oiga, nosotros hemos cooperado con estos funcionarios, ellos nos han cambiado la urbanística de estos terrenos, ellos habrán cometido prevaricato o prevaricación, nosotros no. En todo caso, nosotros no tenemos ningún deber de fidelidad con la Administración. Esta tesis, curiosamente, fue acogida por el Tribunal Supremo en una sentencia, si quieren ustedes, pues si les interesa, de 18 de enero de 1994, está registrada en los registros jurisprudenciales como sentencia 52 del año 93, es de la fecha 18 de enero del 94, que fue seguida después por otra sentencia más reciente. Todo esto antes de 2003. ¿En qué se basa esta sentencia en el caso de los constructores de Burgos para aplicar una pena atenuada a esos constructores frente a la de los funcionarios, alcaldes y demás funcionarios del ayuntamiento? Pues se basa, nosotros tenemos una atenuante por analogía en nuestras circunstancias atenuantes. Al final del catálogo de circunstancias atenuantes se dice y cualquier otra análoga a las anteriores. Se pone a pensar y dice cuál sería una circunstancia análoga. La anterior es la drogadicción, las eximentes incompletas, el arrebato u obcecación, la indemnización del juicio causados por el delito, el arrepentimiento. ¿Cuál es aquí la análoga a las anteriores? Saltándose un poco el tenor literal de esta atenuante que dice análoga a las anteriores, el Tribunal Supremo, en sentencia de un magnífico magistrado de aquella época, ya muerto, Enrique Ruiz Vadillo, dice: hay que aplicar aquí directamente el principio de proporcionalidad, que es un principio elemental de justicia y que tiene, a mi juicio, de forma bastante discutible, puesto que ni se menciona siquiera, anclaje en el artículo 1 de la Constitución española. Es verdad que el principio de proporcionalidad es un principio muy abstracto, pero un principio importante de justicia material. Y se puede decir que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, el particular que no tiene la cualidad de funcionario debe de ser castigado con una pena inferior. Es sacarse un poco el as de la manga. La verdad es que yo ahora, y digo, aquí hubo gato encerrado, aquí se buscaron una atenuante donde no la había y se la inventaron más allá de lo que la propia ley admite, porque la ley admite las análogas a las anteriores y no hay ninguna que diga la de no ser funcionario. Y así fue. Y así llegamos a la reforma del 2003, donde de golpe el legislador quiso solucionar el problema y añadió este precepto, el artículo 65.3, que vuelve a decir, cuando la pena se fundamente por cualidades personales, la culpabilidad, de la culpabilidad del autor o cooperador necesario, podrá ser castigado con la pena inferior. Es curioso, la sentencia desde el 94 hasta la reforma del 2003 pone la atenuante analógica como obligatoria. Sin embargo, probablemente por la discusión que hubo en aquella época, yo no reparé entonces en ese tema, estaba con el tema de Mezgue y el derecho penal nacional socialista, alguien dijo, vamos a dejarle eso al tribunal, podrá, facultativa rebaja. Y entonces me encuentro, sigo la pista, con la aplicación que han hecho ya de este artículo 65.3 los tribunales de justicia, concretamente el Tribunal Supremo Español. Y efectivamente me encontré con una sentencia del 13 de julio del 2006, en la que, también en un caso de administración fraudulenta de un banco,
donde se estafa a mucha gente, se considera que la administración fraudulenta es un delito especial. El administrador fraudulento es el único que puede cometer el delito en función del cargo que ocupa. Y que los empresarios que habían sido beneficiados, este es un tipo que con el banco, el dinero de los empresarios particular lo utilizaba para préstamos encubiertos a amigos suyos y empresarios. Y aquí se plantea de nuevo el tema. Es cierto, se había quitado de en medio y todavía no ha aparecido. Y los empresarios que fueron beneficiados con préstamos a muy bajo interés por este administrador, ¿de qué responden? Y bueno, no les leo ni siquiera el fundamento. Dice en esta sentencia el magistrado ponente que sigue vigente la atenuación analógica obligatoria. Uno dice, caramba, pero eso ya, si se hizo la reforma, ya esto era para tribunales esta posibilidad. No, dice, se sigue vigente. Es el principio de proporcionalidad y está muy bien aplicado. Lo que concede el legislador, y no queda muy claro, es la posibilidad de que además o de forma alternativa se pueda rebajar también la pena en base al artículo 65.3. Caramba, ¿cuántas rebajas aquí? Y desde luego algún significado tiene esto, y más en un caso que tenía también ciertas connotaciones sociales de alto nivel económico, etc. Y así ya con el derecho vigente. Y no quiero tampoco pecar de demasiada casuística, y hay que elegir algunos casos que están en la mente de todos, para ver hasta qué punto este precepto puede hacer que a mí me parece muy discutible. Recientemente, en un caso que va a seguir siendo muy impactante para la opinión pública e incluso para el futuro de la corona española, la infanta de España, hija del anterior rey y hermana del actual, está implicada con su marido en un caso para ella solo de fraude fiscal. Hay otros para su marido de corrupciones barrias. Pero a través de una sociedad que se creó para disfrazar el dinero que venía de subvenciones ilegales, etcétera, y que lógicamente no se declaraban al fisco, finalmente, tras una odisea donde el juez instructor ha sido acusado de prevaricación, etcétera, la señora infanta se va a sentar en el banquillo. Pero contra el auto de imputación que formuló en su día el juez de Palma de Mallorca, juez Castro, contra la infanta, entendiendo que se trataba de una coautoría, puesto que la infanta es administradora también o vicepresidenta de la sociedad que crearon para evadir los impuestos, entiende que no es autora, sino cooperadora necesaria. Y uno dice, caramba, ya han aplicado el artículo 65.3 a priori. Esto que si se dice que es cooperadora necesaria, evidentemente el artículo 63 está para el inductor o cooperador necesaria cuya pena se fundamente por la culpabilidad y cualidades excepcionales del autor, en este caso. A mí me parece que a veces los tribunales hilan demasiado fino o se les ve el plumón. Entonces, evidentemente esto no va a excluir que esta señora se siente en el banquillo de los acusados y ya veremos si eso no es acusada. La defensa, que lleva a un conocido penalista, gran amigo y uno de los grandes jóvenes de la joven generación, la verdad es que muy conocido, Jesús Silva, empezó diciendo que ella lo hacía por amor, que ella no sabía nada y que ella ciega por amor. Hombre, no es un argumento dogmático muy asumible el que sea por amor. Muy corriente, que las mujeres estén implicadas también en los fraudes que hacen los maridos, porque no son tontas y no son analfabetas y saben perfectamente lo que están haciendo e incluso cooperando, prestando su nombre, más en este caso. Pero simplemente que cuando vi, y eso es lo que me llamó la atención, que la audiencia finalmente aceptaba la imputación que hacía, pero calificándola como cooperadora necesaria, no pude evitar leer el artículo 65.3 que permite rebajar la pena cuando se trate de el inductor o cooperador en un delito, como es el delito fiscal, cuya pena se fundamenta en la culpabilidad del autor, el deudor tributario. Igual que en el deudora tributaria, siendo titular, cotitular de la sociedad donde se
ocultaban los ingresos para no declararlos a Hacienda, entonces, ¿qué es? Bueno, pues no han quedado incooperados y ya veremos qué consecuencias tiene eso. Pero no quiero entrar en más casuística. Lo que me preocupa, y ahora que tengo que rehacer mi parte especial, porque la reforma, aquí, la parte general, el tratamiento del error de prohibición y de la comisión por omisión, al legislador se le importa muy poco, a pesar de que los teóricos siempre estamos hablando y discutiendo sobre eso. Pero en la parte especial se ven decisiones claras con nombres y apellidos. Y de pronto, cuando he leído la parte especial ahora en la reforma y la mía, y después de 20 ediciones, me he dado cuenta de que este precepto del 65.3, quitando algunos delitos económicos, en los delitos de los funcionarios va a ser muy poco aplicable. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el legislador resuelve el problema de los delitos. Y les voy a explicar. De forma muy contradictoria, ciertamente. Empezamos por el cohecho. Hombre, el cohecho sería un típico delito donde el funcionario recibe dinero, sobecho, soborno, para realizar cualquier acto ilegal que beneficie al particular que le da el dinero. Y el particular que le da el dinero, ¿de qué responde? Diríamos, pues, de participación en un cohecho. Pero en el cohecho se da una particularidad. A veces el funcionario dice, hombre, ¿usted qué se ha creído? Yo soy pobre, pero honrado. Y el empresario español le decía, hijo mío, las desgracias nunca vienen solas. Que el empresario que quiere sobornar se encuentre con un funcionario honesto. No es muy frecuente, o lo es, dependerá del país, dependerá de ciertos niveles, pero evidentemente puede darse ese caso. ¿Qué sería? Una tentativa de participación en un cohecho que no se da porque el funcionario no lo comete. La solución la ha dado el legislador prácticamente en todos los códigos penales del mundo. La diferencia entre cohecho pasivo, el del funcionario, y el cohecho activo, el del particular. Es un delito que puede darse independiente el uno del otro. Puede ser a la inversa, que el funcionario pida dinero y el particular no se lo dé. Y el funcionario comete cohecho pasivo, consumado. Tanto el que solicita como el que recibe. El que solicita puede que no tenga el dinero que solicita, el empresario no se lo dé, el particular. Y con el particular puede pasar lo mismo, que ofrezca el dinero y el funcionario lo rechace. Los dos delitos son consumados, cada uno tiene su propia dinámica. Y en la reforma del Código Penal español más reciente castigan con la misma pena, el cohecho pasivo y el cohecho activo. Por lo tanto, no se puede aplicar el 65.3. Pregunta que les hago inmediatamente. ¿Y si a través del cohecho se consigue una prevaricación? Si le doy al funcionario el dinero para que adopte una resolución injusta, me califique unos terrenos como edificables, siendo así que son de calificación de zona verde, bueno, pues con el Código Penal y con la reforma del 2003 diríamos, como cohecho, los dos con la misma pena. Ahí no hay ninguna rebaja porque el cohecho activo es punible independientemente. Pero por prevaricación se le puede rebajar la pena. No lo entiendo. Sin embargo, sería perfectamente posible, porque el 65.3 es aplicable en los delitos en los que la culpabilidad, la pena se fundamente por la culpabilidad de relaciones personales del autor. El funcionario que comete cohecho pasivo y el particular cohecho activo, ahí no hay ninguna rebaja. Cada uno responde de su delito. Sin embargo, en la prevaricación, el funcionario responde por el delito de prevaricación con la pena que se le aplique y el particular con la pena rebajada, atenuada, porque se le aplique el 65.3, que de todas formas hay que advertir que no es obligatoria la atenuación. Esa es una posibilidad que ha dejado ahí el legislador. Al juez, claro está, a la criminalización secundaria. Pero sigamos, lo mismo puede pasar con el tráfico de influencias. Hoy en día, que muchas veces es un cohecho en el que no se puede probar la entrega del dinero, pero se ha ampliado mucho el tráfico de influencias sin que pueda constatarse que el particular haya entregado, pero sí haya ejercido su influencia, que puede ser de tipo político, etcétera, sobre el político, sobre el funcionario o la autoridad pública. Ahí también se penalizan las dos conductas, las del funcionario y las del particular. Tampoco se puede hacer 65.3. Pero, sin embargo, si ese tráfico de influencia sirve para un delito de prevaricación,
ahí sí se puede aplicar el 65.3, porque ahí no hay previsto nada respecto al particular. El particular responde por haber intervenido, participado en el delito del autor principal. Naturalmente que no voy a entrar en un tema dogmático muy complejo como es hasta qué punto se puede romper el título de imputación y uno responde por un delito y otro responde por otro. Es que en prevaricación no hay prevaricación del particular. O responde por participación, inducción, la amante del juez que induce al juez a prevaricar, a que ponga a su primo en libertad, puede responder de inducción a la prevaricación, pero ella no puede ser autora de prevaricación, ella no es la juez. Pero según el artículo 65.3 puede tener una pena rebajada. Por cierto, que la pena sería la de inhabilitación. Al amante del juez no creo que le interese mucho llegar a ser juez, lo cual es una pena absurda, no hay otra. Pero bueno, entonces ese tema ahí, y para eso sí puede aplicarse el 65.3, pero solo en ese caso. Hay otros muchos más. Otros muchos más, caramba, me he perdido la ciencia, yo creo que me lo sé de memoria, pero por si acaso lo voy a... Tengo tantos papeles. Y los que hay otros más son de difícil solución. Por ejemplo, en el peculado se castiga al funcionario que se apodere de los bienes que tenga por razón de su cargo, en su custodia o cargo, o que deje que otro, el particular, lo haga. Si yo dejo, funcionario, que el particular entre en mi despacho y se lleve el ordenador, la computadora de mi despacho, yo cometo. ¿Y el particular qué comete? ¿Participación en una malversación o hurto? La verdad es que no lo sé. O el funcionario lo ha resuelto el legislador, el funcionario responde de peculado tanto si se apodera él ilícitamente del bien que tiene por razón de su cargo a su disposición, como si deja que un particular lo haga. Pero si deja que un particular lo haga, va a seguir siendo malversación, porque ese tema lo tiene resuelto el legislador, no respecto al particular, que puede quizás responder de coautoría en la malversación, de hurto. Claro, si estimamos que la acción principal es la del particular, el funcionario de todas formas va a responder por acción o y lo dice el Código, pero habría que plantearse si el particular también respondería por ese delito o por uno particular. Porque estoy hablando de delitos como la prevaricación, que no tienen una correspondencia con un delito común. En la malversación podría irse por la vía del hurto para el particular o del robo. Y en ese caso podría argumentarse la ruptura del título de imputación, que ya no sería el mismo para el funcionario y para el particular. Pero el legislador ha resuelto casi todos estos casos. Por ejemplo, descubrimiento y revelación de secretos. Si empezara a leer el Código se volvían ustedes hasta mañana, pero son delitos y delitos. El funcionario que revela secretos que tiene por razón de su cargo. Se castiga al particular que hace uso de esos secretos como tipo independiente. Con lo cual, otra vez, el 65.3 no tiene ninguna aplicación. Y así podemos seguir. El funcionario de prisiones, que de acuerdo con un particular, aparte del cohecho que puede haberle dado, deja en libertad a un preso. Está la doble modalidad prevista, la del particular que coopera y la del... Es decir, que continuamente estamos viendo que la mayoría de los supuestos donde el caso se podría aplicar, el 65.3, no tiene aplicación porque el legislador ya ha resuelto el tema. Y al resolverlo, pues caben muy pocas posibilidades interpretativas de aplicación del artículo 65.3. Les voy a decir incluso algo más. En el capítulo del delito de prevaricación, y no quiero cansarles ya mucho con otros muchos casos, está también el delito de nombramiento ilegal. El funcionario, que a sabiendas de que el particular no tiene ese cargo, lo nombra. Es necesario ser licenciado en Derecho, él le consta que no lo es, pero es su primo y lo nombra. ¿Qué delito comete el particular nombrado al efecto? Está previsto especialmente. En el Código Penal Español se castiga al funcionario que hiciera el nombramiento ilegal y al particular que lo aceptare. Y así podríamos ir siguiendo. ¿Qué papel entonces va a tener el artículo 65.3 si en los casos donde más se podría aplicar parece que no tiene aplicación? Hay un caso con el que quiero terminar porque no quiero entrar demasiada casuística, que además como van a cambiar el Código, cualquiera sabe, algunos de estos delitos también pueden cambiar. Es un caso que fue el que motivó la reforma legal, es el de asesinato. El asesinato, en principio, aun estimando que sea un homicidio agravado,
o cualificado y no un delito autónomo, normalmente si yo ayudo a alguien, por ejemplo, cojo con mis manos a la víctima mientras el otro lo apuñala, está claro que eso es asesinato y que es una coautoría. Pero incluso si yo intervengo en un hecho en el que sé que mi enemigo o alguien de forma alevosa disparando por la espalda, aunque yo no esté presente, pero como yo sé que va a actuar alevosamente, yo soy partícipe en el delito que ha cometido ese individuo, que es un delito de asesinato por alevosía. Es un elemento subjetivo, a mi juicio, en el delito de asesinato, que es el sicario, el que mata por precio, recompensa o promesa. A mi juicio, aquí responde por asesinato el que mata, pero también el que ofrece el precio, recompensa o promesa. No puedo entenderlo de otro modo. No puedo decir no. El Código dice el que mata por precio, recompensa o promesa, que solo concurre en el sujeto que actúa así. El que ofrece no lo dice. Él no mata por precio, él ofrece ese precio, recompensa o promesa. Y esto es una opinión que existe en la doctrina española. Y hay una sentencia en la que no aplica al partícipe muy alto nivel. Y cuando dice muy alto nivel, aquí hubo catedráticos de muy alto nivel en la abogada de defensa, encarga a alguien que mate a su marido y le paga mucho dinero, que le pegue 2 tiros por la espalda. Por lo tanto, hay alevosía, sin duda. Son 2 en un régimen especial en el Código Penal español. Y entonces dice el Supremo, la señora responde de asesinato porque indujo a una muerte con alevosía, que es asesinato, pero no se le aplica el agravante de precio, recompensa o promesa, porque eso ya va embebido dentro del concepto de inducción. ¿Cuál era el resultado de esto? A esta señora no se le aplicaba la segunda agravante, que determina una pena superior en grado. Al ejecutor material se le aplicaban las 2 y a esta señora se le rebajó un poquito la pena al quitarle el agravante de precio, recompensa o promesa. A mí me parece un disparate. El agravante de precio, recompensa o promesa es un agravante que debe de concurrir tanto en el ejecutor, que actúa de esta forma, como en el que ofrece esa cantidad. Pero bueno, en ustedes todo es discutible y en todo caso ahí no creo que sea aplicable el artículo 65.3, porque no creo que el agravante de precio, recompensa o promesa sea un elemento que fundamente la culpabilidad. Otra cosa sería si no hubiera nada más que ese agravante y no la alevosía. Vuelvo a decirle, no entiendo esa sentencia, que solo la entiendo como que no le quisieron computar a la señora esa, al otro la habían computado y a ella no se la computan diciendo que va embebida dentro del concepto de inducción. Bueno, a terminar pronto, no quiero alargarme demasiado, porque recientemente sobre ese tema acaba de aparecer un libro muy denso que he intentado leer estos días y que me parece demasiado alambicado con las teorías sobre si el fundamento del 65.3 se debe a que acoge la teoría de los delitos consistentes en la infracción de un deber y que solo por eso se aplica la pena al que tiene ese deber, pero no a los que... También hay un problema. El Código Penal español habla de inducción y cooperación necesaria, no de cómplice. Es que el cómplice ya tiene una pena rebajada. Y eso hace que diga, bueno, si se le aplica también al cómplice, tiene la rebaja por no tener la cualidad del autor y además la rebaja por ser cómplice. Le van a dar un premio. Va a salir a hombros. Pero bueno, ¿y por qué quitarlo al cómplice de este ámbito? En Alemania sí tenía razón de ser, porque en Alemania existe la cooperación necesaria. La cooperación necesaria puede ser coautoría. No existe nada más que la inducción y la complicidad como formas de participación. Y ahí sí se aplica, y en el Código Penal español solo los de inducción y cooperación necesaria. Y hay muchas otras cosas. Hay cosas que llaman la atención. En definitiva, una vez más, habrá que ver lo que dejó el legislador ahí, y sigue, porque no he visto que lo reformen ahora, y lo que va a decir la jurisprudencia aplicando eso al legislador. Al final, como decía mi abuelita, hay cosas en la vida que lo mismo sirven para un roto que para un descosido. Evidentemente, este tema lo he sacado aquí porque después de descubrir una vez más el uso que se hizo torticero
por la jurisprudencia alemana del equivalente para excluir los procedimientos contra los criminales nazis, hay que sospechar siempre que detrás de esta reforma no hay nada inocente, que los tribunales tienen ahí una posibilidad de, según convenga, según la influencia mediática, política o ideológica, en algunos casos van a recurrir al artículo 65.3 y van a rebajar la pena, y en otros no, puesto que es una rebaja puramente facultativa. Si a eso se le añade, de todas formas, como dice esa sentencia del 2006, que además la rebaja es obligatoria como atenuante analógica basada en la idea de proporcionalidad, yo sé cuál va a ser el resultado. La sabia Italia, de la que todos procedemos de un modo u otro y de sus derechos romanos, siempre ha sabido salir muy airosa de los problemas políticos que ha tenido su país. Y así, cuando empezaron hace exactamente 20 años los procedimientos de los jueces llamados mano pulite, manos limpias, contra, por ejemplo, algún empresario como Berlusconi, sus abogados sacaron una interesante defensa. Los empresarios italianos no habían sobornado a los políticos, ¿qué va? No eran autores de cohecho activo, eran víctimas. Ellos se vieron obligados a pagarles porque a los políticos les dijeron: si no nos pagáis, no tenéis las concesiones que os estamos dando, de modo que a pagar. Y los pobres empresarios, encabezados por el señor Berlusconi, tuvieron que pasar por taquilla a pagar. Es un argumento de la defensa, a mi juicio, poco creíble. Yo creo que más bien se trataba de lo que decía el juez Di Pietro, de la Tangentópolis. Esto era, como se estaba demostrando, una especie de entente, de acuerdo, de empresas constructoras. Estamos hablando de construcciones de autovías, aeropuertos, de miles de millones de euros, dólares, donde unos, los que tienen el poder, benefician a los que financian ese poder para que se les vea. Es una de las crisis y de las marcas más fuertes que está teniendo y se está reflejando el sistema político español. No creo en otra cosa que en la democracia, pero creo en la democracia justa. Ya un Maquiavelo, que como todo el mundo sabe era un político, era un teórico de la política, Maquiavelo, es decir, que admitía que el político se dejara llevar solo por fines pragmáticos, decía que los políticos tenían que tener dos cualidades, la de ser honestos y la de ser eficaces. Pero él, benévolo, decía: se puede permitir que no sean honestos, pero nunca que no sean eficaces. Bueno, pues algunos de los que tenemos aquí ni son honestos ni son eficaces. Muchas gracias.